Voy a pedirle que abra su Biblia en el profeta Miqueas. No, estamos en nuestra serie de 1 Corintios, pero hoy el Señor tenía en nuestra mente, como pastores, inicialmente instruir a la congregación en cuanto al diaconado, pero el Señor cambió nuestro corazón en la semana y queremos predicar algo de otra relevancia para dejarle en el tiempo del Señor el ejercicio del diaconado en la iglesia. Miqueas capítulo 6, uno de los profetas menores. Cuando yo lea ese versículo, usted probablemente ya sabe cuál es. Va a ser el versículo 8 del capítulo 6 del profeta Miqueas. Me dicen amén cuando ya lo tienen, porque a veces los profetas menores cuesta encontrarlos, ¿verdad? Sí, y ese Miqueas que se mete ahí. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer todo el capítulo para que tengamos el contexto, pero nuestros ojos se van a centrar en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litigia con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor, y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac y el rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que reconozcas la justicia del Señor. Verso 6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará al Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino que practiques la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La voz del Señor clamará a la ciudad, prudente es temer tu nombre. Escucha, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad en medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y tu maldad estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás, y lo que salves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite, y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab,
y andas en su consejo. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes a la burla. Ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo. Vamos a leer el versículo 8 otra vez. Él te ha declarado, oh pueblo, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes ante este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 8 va a ser nuestro texto, pero como ustedes pudieron escuchar y leer, tiene un tono duro el texto. El capítulo 6 tiene un tono duro. Pero si yo tuviera que resumir lo que es simplemente lo que estamos viendo en el versículo 8, es Dios llama a su pueblo a la verdadera vida espiritual. Esa va a ser la idea de hoy. Dios llama a su pueblo a la verdadera vida espiritual. Miqueas fue un profeta de menor que predicó en tiempos de 3 reyes al mismo tiempo. Si usted me acompaña al capítulo 1 de Miqueas, versículo 1, dice así el capítulo 1, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Montserrat, eso es donde él vivía, en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Miqueas no era un hombre, o no fue un hombre destacado en la academia como lo fue tal vez Isaías o Jeremías. Miqueas fue un hombre de campo que Dios llamó, y era un hombre que podía experimentar o estaba viendo las injusticias que estaban sucediendo dentro del pueblo. Y en tiempos de 3 reyes, Dios lo llamó a proclamarle al pueblo mensajes ante las injusticias que estaban sucediendo. Un gran periodo de intensa injusticia social, corrupción y sobre todo religiosidad fue el tiempo donde Miqueas tuvo que hablarle al pueblo. Por ejemplo, los dueños en estos tiempos explotaban a los trabajadores. Los reyes que eran de parte del Señor para impartir justicia, impartían injusticia. Los huérfanos y las viudas que debían de ser protegidas por el pueblo eran puestas a un lado, desechados. Los profetas y los sacerdotes que eran llamados por Dios para instruir al pueblo a la verdad de Dios hablaban falsedad. Así que solo maldad, injusticia y corrupción. Vean el capítulo 2, versículo 1 al 2, para que vean cómo se nos expresa esto. Hay de los que planean la inequidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea, es la maldad o parte de la maldad que estaba sucediendo. Ahora, lo interesante es que Miqueas fue también contemporáneo de Isaías, que llamaban al pueblo a vivir para el Señor. Ahora, en nuestro capítulo 6, como ustedes lo vieron, Miqueas le habla al pueblo de parte de Dios, buscándole hacerles ver que la vida espiritual que ellos tienen no es real. La vida espiritual que ellos creen que tienen delante de Dios no es real, es religiosidad. Y el Señor los juzgará por eso. Como bien leímos el capítulo 6, en los versículos del 1 al 2, vemos palabras como litigio. Dios tiene una demanda, una acusación contra su pueblo. Como vemos en los versos 6 y 7 del capítulo 6, Miqueas plantea preguntas que describen la religiosidad para presentarse delante del Señor. ¿Con qué me presentará el Señor?
me postraré ante el Dios. ¿Con qué? ¿Con holocaustos? ¿Becerros de un año? ¿Millares de carneros? ¿Ríos de aceite? ¿Ofreciendo mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué creo que ya estoy haciendo que está honrando al Señor? Y en medio de todo el capítulo está el verso 8, que si ustedes vieron es el único texto que da claridad. Después de ahí los demás tienen un tono muy pesado. Pero el verso 8 tiene un tono de que le ayuda al pueblo a entender lo que Dios quiere para ellos, el bien que Dios desea para los suyos. El problema que Miqueas estaba tratando aquí es un mal muy común. Es creer que podemos vivir en una vida de pecado y aún así agradar a Dios cumpliendo algunos actos religiosos externos. Eso es uno de los temas que Miqueas está tratando aquí. Es el mal común, usted y yo lo enfrentamos. Creer que podemos vivir en una vida de pecado y aún así agradar a Dios cumpliendo algunos actos religiosos. Miqueas conocía el mal que hacían las personas, pero ahora las palabras de Miqueas en el verso 8 vienen a recordarle al pueblo que la vida espiritual no puede vivirse externamente si primero no hay una devoción interna a Dios. Los actos externos deben de ser fruto de una devoción interna al Señor. La religiosidad nos ciega a la realidad de la frialdad espiritual y nos envuelve en justificaciones propias que nunca van a ser aceptadas por Dios. La religiosidad nos ciega ante la realidad de que estamos fríos, pero no nos deja ver que estamos fríos, porque como estamos haciendo cosas externas, creemos que estamos calientes, pero no lo estamos. Eso es religiosidad. Y el pueblo estaba en ese ejercicio. Pero el Señor, en su infinita gracia y misericordia para nosotros hoy, nos deja saber que su evangelio llega a nosotros o llegó a nosotros y su palabra está a nuestra disposición para que atendamos este llamado de Dios a la verdadera vida espiritual. Así que mi deseo es tomar 4 ideas ante el llamado de Dios a su pueblo para que disfrutemos, persigamos, cultivemos, anhelemos, perseveremos en una vida genuinamente espiritual. Lo primero que vamos a ver es creer en la palabra escrita de Dios como algo bueno. Lo segundo es practicar la justicia. Segundo es amar la misericordia. Y tercero es caminar con Dios. Esa es la línea que tenemos. El texto es clarísimo en ese aspecto. Entonces, la primera verdad, la primera idea, la verdadera vida espiritual cree la palabra escrita de Dios como algo bueno. Teniendo en mente el verso 8 inicial, noten que el profeta o el Señor describe, Él, hablando del Señor, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que demanda de ti. Aquí lo importante es entender que el Miqueas le hace ver al pueblo, o nos recuerda a nosotros que Dios ya ha hablado, y lo que Dios habló, lo dejó por escrito, y lo que Él dejó por escrito, que habló, se declara como algo bueno, como algo que es excelente en su contenido, porque tiene la capacidad de equipar el alma para vivir según el orden de Dios. Dios ha hablado y lo que habló lo dejó por escrito, y eso que está escrito, Dios dice eso es bueno, porque es excelente en su contenido,
porque tiene la capacidad de equipar el alma para vivir según el orden de Dios. La expresión ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Refuerza la idea de que Dios habló, y lo que habló describe la verdadera vida espiritual que Dios otorga a sus hijos para un disfrute y un bienestar. El Señor habló en Deuteronomio 10, 12, 14 acerca de esto. Déjeme leérselo. Mi idea hoy era poner los textos para que pudiéramos tenerlos, pero los que apuntan pueden apuntar Deuteronomio 10, 12, 14, pero yo quiero que lo escuchen. Dice así el texto, este es Moisés repitiendo la ley. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos que del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos de los cielos, la tierra y todos los que hay en ello. Lo que Miqueas está diciendo es: el Señor ya nos declaró mucho tiempo atrás lo que es bueno. El pueblo tenía un pecado que justificaban, es la religiosidad. La religiosidad es lo que distorsiona que nosotros veamos la palabra de Dios, en lugar de verla como buena, la veamos como una carga. Que veamos la palabra de Dios como una vara para medir, donde nadie es capaz de llegar aún cuando se sostenga una doctrina como la gracia o una doctrina por la salvación por la fe. La religiosidad al final hace ver que la palabra del Señor no es tan buena, le falta algo, está muy alta, tal vez no debiera ser así. La religiosidad era el mal de este pueblo, y Miqueas les hacía, ellos en su religiosidad creían que en sus actos externos eran congruentes con lo que Dios decía, pero en sus corazones la palabra del Señor no moraba, no la consideraban como algo bueno. Por eso esta primera parte del verso 8 tiene un tono de claridad y de cierta demanda. La pregunta es: ¿cómo vas a considerar en tu caminar con Dios su palabra? ¿Qué criterios le das? El texto dice: tienes que verla como algo bueno. Para caminar con Dios en esa vida es verlo como algo bueno. Es interesante porque cuando consideramos que la palabra del Señor es como algo bueno, y el reto que esta gente tiene es que de palabras dicen que es buena, pero sus acciones son contradictorias. Pero el problema no está en sus acciones, la incongruencia está en su corazón, donde es difícil ver si verdaderamente estamos creyendo eso como algo bueno. Entonces, como nadie aquí tiene la capacidad de iluminar el corazón de manera que podamos discernir qué es lo que está pasando, lo que Miqueas se trata de decir es que si vos dices, pueblo, que las palabras del Señor son buenas, como Él ha dicho que es bueno, Él mira el corazón para determinar ahí si es bueno. No nos interesa lo que hagas externamente. Externamente puede justificar y engañar, pero Dios ve internamente. Para darles un ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios llama a Samuel y le dice: Samuel, ve y unge a David como rey. Bueno, ve y busca un rey. Y Samuel llega y recibe a Isaí y comienza a ver sus hijos y: ¿será este señor? No, este no, ¿será este señor? Y cuando aparece el que menos se hubiera imaginado, el Señor dice: ese es. ¿En serio? Y esta es la expresión que quiero. En versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no mire su apariencia, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque Dios no ve como el hombre ve. Dios no mira lo exterior inicialmente, eso lo hace el hombre. El hombre mira lo externo, Dios mira el corazón.
Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sortea los corazones. Lo que eso quiere decir es que su caminar con el Señor, usted puede creer que es un caminar conforme a lo que usted determina que es bueno, pero el Señor mira el corazón y puede decir, crees que es bueno, pero internamente no lo estás creyendo, no lo estás viviendo, no lo estás abrazando. Ese es el punto del proverbio. Jeremías 17 dice el Señor, yo escudriño el corazón, los pensamientos. Entonces el punto que Miqueas quiere es que el pueblo entienda que para la vida espiritual que el Señor quiere que ellos disfruten, lo primero que hay que entender y creer es que lo que el Señor ha hablado es bueno. Es bueno, es excelente porque capacita al alma para vivir conforme a Él. Mis hermanos, las palabras del Señor contienen verdad y son verdad. Ellas se describen a sí mismas como buenas, como útiles, con el poder de capacitar e iluminar el alma. Y nos hacen ver no solo lo que nos estorba para un deleite en Él, sino que también esa escritura tiene el poder de hacernos ver la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Entonces también nos ha habilitado para que abandonemos deseos mundanos, para que abandonemos idolatrías, dejar prácticas de pecado, comenzar a pensar, desear y actuar conforme a la verdad de Dios. Miqueas quiere que el pueblo entienda que lo que es bueno en la palabra del Señor como un todo, no solo es para mostrar el pecado, es para ver la gracia del Señor dentro y en medio de ellos. Piénselo. Cuando nosotros hemos desechado la palabra del Señor, cuando usted la ha desechado y yo la he desechado, nosotros hemos saboreado lo que no es bueno. Usted lo sabe, yo lo sé. Cuando en su vida usted desecha la palabra del Señor, eso es declararlo como que no es bueno, como que no es suficiente en este momento de mi vida, Señor, esto no me satisface, en este momento no es suficiente para mí, Señor. Eso es desechar, eso es decir, no es bueno, no es excelente en su contenido para que en este momento me ayude a vivir y responder para ti. No es bueno, tiene que haber otra cosa buena. En eso, en ese ejercicio que nosotros hacemos en diferentes ejercicios, usted sabe y yo sé el sabor que tiene lo que no es bueno. Pero cuando abrazamos y creemos que las palabras de nuestro Dios son buenas, donde yo sé que muchos y todos hemos abrazado eso también, si hemos recibido, aun cuando no recibamos lo que nos gustaría o que pensemos que merecemos, pero hemos recibido y nuestras almas han saboreado lo que verdaderamente es bueno. Cuando crees que el consejo del Señor es bueno, tu alma saborea lo que es bueno. Usted sabe lo que se experimenta cuando usted abraza la palabra del Señor como bueno. Ahora, ese avión está a 3,000 pies de altura. Sí, la vida espiritual se centra, ¿verdad? Está en creer que la palabra del Señor es buena. Yo lo creo. Pero Miqueas, inspirado por el Señor, baja ese avión a 3 expresiones como la vida espiritual que cree que la palabra del Señor es buena se ve, para que no quede como a criterio. La primera de esas es que la verdadera vida espiritual practica la justicia. Eso es lo que el texto continúa. Él te ha aclarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que es excelente en contenido para habilitar tu alma para vivir para Él. ¿Qué es? Si no, vean qué simple lo hace, si no practicar solo, si no solo practicar la justicia. Interesante porque Miqueas dice y está asumiendo que Dios habló, lo que Dios habló es bueno y por ende practicar la justicia es fruto de creer que la palabra de Dios es buena. Tratar de, ya voy a expandir lo que significa practicar la justicia por sí mismo, desconectado del creer que la palabra del Señor es buena, no va a producir ningún tipo de práctica de justicia. Va a producir todo tipo de religiosidad.
todo tipo de fariseísmo, todo tipo de engaño y mentira. Y es de esta manera donde Miqueas apunta al corazón religioso del pueblo para que ellos entiendan que lo que ellos han declarado como practicar justicia no es justicia, sino es injusticia. Y Dios ve la injusticia abominable. Y Dios repudia la religiosidad completamente. Ante el amor que Dios le ha mostrado al pueblo, que lo vemos en los versículos 3, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Te saqué de la esclavitud, te redimí, te saqué de la tierra de Egipto. Alguien quería maldecirte, que es el rey Balac, quería maldecirte, pero yo produje bendición en vos. Lo hice para que conozcas mi justicia en medio de ti. ¿Qué es lo que te he hecho? Ante el amor que Dios le ha mostrado al pueblo, Israel no es libre para apropiarse de la vida y ser indiferente a los demás. Más bien, primero debe de actuar con justicia. O sea, practicar justicia es vivir actuando hacia Dios y hacia los hombres conforme al estándar de Dios revelado en su palabra. Practicar justicia es vivir delante de Dios y delante de los hombres, practicando lo que Él ha revelado en su palabra. El profeta Zacarías dijo algo similar. Estas son las cosas que debes hacer. Díganse la verdad los unos a los otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra el otro. Ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, dice el Señor. Que los hermanos no se hablen la verdad, lo odio, dice el Señor. Que los hermanos, como pueblo, entre ellos y fuera, no hablen la verdad, lo odio, dice el Señor. No hagan más eso. Juzguen con verdad y con juicio en paz. No tramen en sus corazones maldad unos contra otros, porque eso lo odio. En Isaías, que es contemporáneo de Miqueas, en el capítulo 1, versículo 17, Isaías escribe: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. El practicar justicia, el pueblo había experimentado a Dios y debía de ser un pueblo que experimentara o extendiera lo que es recto conforme a Dios, lo que es bueno conforme a Dios, lo que refleja el reino de Dios en ellos, pero los líderes hicieron todo lo contrario. Vean el capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que hicieron los gobernantes, los reyes y los sacerdotes, para que ustedes vean que los cargos que Dios había puesto para el pueblo, para que manifestaran externamente las bendiciones del Señor, el juicio de Dios, estaban corrompidos, ¿sería? Sí, gracias. Esto dice el Señor, verso 1 del capítulo 3. Oigan, jefes y gobernantes, ¿no corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de las calderas. Los hombres que estaban puestos para ejercer cierto cuidado se aprovechaban de las personas. Ahí mismo el versículo 5, así dice el Señor ahora a los profetas, a los que se suponía que hablarían verdad de Dios. Dice, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra.
Están diciendo, hacen lo que ellos quieren en sus corazones. Si alguien no está con ellos, van en contra de él. Pero si alguien está favoreciéndolos, dicen paz. Por tanto, para ustedes será una noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Los videntes, hablando de los profetas, serán avergonzados porque no hay respuesta de Dios. Y si no fuera poco, ahí mismo, en el verso 9, le habla a los jefes y gobernantes otra vez, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto, que edifican con sangre. El punto, mis hermanos, es para que ustedes vean el contexto donde un hombre llama al pueblo de Dios a vivir. Este contexto es como el mundo donde nosotros vivimos, corrupto. Y el pueblo de Dios es llamado a practicar internamente y externamente lo que resulta del corazón interno en devoción a Dios. Practicar la justicia podríamos inclusive resumirlo en practicar la integridad. Y la verdad es que si hay un mal hoy en los corazones de creyentes y del mundo, pero hablamos de los creyentes, y es un reto, es que muchos creyentes valoran más lo que los hombres dicen que lo que Dios dice. Valoran más lo que los hombres vean que lo que Dios ve. O valoran más lo que los hombres les puedan dar que lo que Dios ya les dio. Practicar la justicia es fruto de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Y lo que eso se demuestra es que el reino de Dios está en el corazón nuestro y podemos hacer lo que es recto conforme a Dios. Decir que esto es recto porque Dios llama recto, esto es justo porque Dios llama esto justo, esto es malo porque Dios llama esto malo, esto es bueno porque Dios llama bueno, y ejercemos criterios conforme a la verdad de Dios. Los creyentes debemos ser dignos de confianza. Debemos ser dignos de ser llamados íntegros y honestos y sinceros en relación a Dios y a todas las demás relaciones con nuestros semejantes. Eso es practicar justicia, esa es la vida espiritual. Creer que lo que Dios dice es bueno, y si yo lo creo, yo practico en relación a Dios y entre nosotros y entre el prójimo lo que es justo, recto, verdadero y bueno, pero empieza o se resume en un carácter íntegro, donde preferimos lo que más honra a Dios que lo que pueda honrar al hombre. Pero hay una segunda práctica que es hermana gemela de la justicia o practicar la justicia, es amar misericordia, una vida espiritual verdadera conforme al texto de Miqueas. Ama la misericordia que te ha declarado el Señor, ya lo sabes, si no solo que practiques justicia, sino solo que ames la misericordia. Así como practicar la justicia es fruto divino, así lo es también el amar la misericordia. Pero la religiosidad que tenemos internamente nosotros buscará distorsionar este maravilloso fruto con acciones de egoísmo, con deseos de pereza, con pensamientos acerca de lo que es justo o no. La religiosidad va a tratar de que hagamos cosas, pero siendo nosotros el centro. Que hagamos cosas pensando en que es a nosotros a quien se nos debe algo por haber hecho eso que hicimos. Al final, nada de eso ustedes saben que eso es misericordia. Eso es falsedad. Eso es egoísmo y orgullo. Pero la religiosidad no va a dejar que la veamos así, porque vamos a justificarlo solo creyendo que lo que Dios dice que es bueno y en su gracia nos lo da, y en el poder de su Espíritu podemos ser librados de esa religiosidad y amar la misericordia. Noten qué interesante, porque dice amar la misericordia. Escuché a un hombre que decía que amar en general usted puede ponerlo en otros contextos. Usted ama el arte, usted ama un lugar y se llega, oh, que amo este lugar.
Pero usted no puede hacer eso con la misericordia. Que este lugar de misericordia. Uy, mira qué misericordia esa cosa. Bíblicamente hablando, la misericordia es exclusivamente en relación a amor al prójimo. La misericordia, bíblicamente hablando, siempre está relacionado al otro. Siempre. Pero por experimentar este ejercicio de la misericordia, cada quien debe de experimentar la misericordia del Señor primero. Por eso es que en términos en el Nuevo Testamento se describe como misericordia, Efesios 2:4, usted lo sabe, que habla de la descripción de salvos por gracia, pero oigan que el Señor, que es rico en misericordia, por gran amor con que nos amó, estábamos muertos, nos dio vida. La misericordia, experimentamos la misericordia cuando el Señor nos levantó de entre los muertos. Él decidió que experimentáramos su amor y misericordia. En Tito 3:2 él dice, Él nos salvó no por las obras de justicia, sino por medio o conforme a su misericordia. Amar la misericordia implica siempre entender que está relacionado al prójimo, siempre relacionado al prójimo, pero habiendo experimentado la misericordia de Dios en nosotros. Amar la misericordia podría traducirse como amar al prójimo. Es como el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo. Pero esta palabra misericordia incluye o envuelve ayudar, servir, consolar, amar, restaurar, perdonar. Entonces, Miqueas le está diciendo al pueblo, vean, hay que creer lo que Dios dice que es bueno, porque Él es bueno, Él nos dijo lo que es bueno para nuestra vida, y de eso es practicar justicia, vivir delante de Dios entre los hombres, pero a la misma vez amar misericordia. Y ahora Miqueas ilustra quién es este Dios, para que entendamos la misericordia. Acompáñeme nada más ahí en el capítulo 7, versículo 18 y 19, usted pueda ver textos que nos animan a ver a este Dios que llama a misericordia a su pueblo para que la ame, iniciando en Él la misericordia. Vean el texto 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la inequidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿Qué pregunta, mis hermanos? ¿Qué Dios hay como tú? Noten esto, no persistirás en su ira para siempre. ¿Por qué? Porque se complace en la misericordia. Se complace en la misericordia. ¿Qué Dios hay como tú que hace todas estas cosas? Porque se complace en la misericordia y volverá a compadecerse de nosotros. ¿Ven que la misericordia no se queda una sola vez? Lo hiciste y lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo. Porque así como el Señor llama a su pueblo a ser santo, que ese sí nos gusta y siempre acusamos a los creyentes a que no son santos como el Señor es santo, entonces sean celosos de santidad, gloria a Dios por eso. Pero hay un texto también en palabras de Jesús que dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esa parte nunca se nos dice. El pueblo de Dios es un pueblo que ama al prójimo, porque ha experimentado el amor de Dios en misericordia por uno. Y es continua, ¿ven lo que el texto dice? Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras inequidades, sí, las arrojará al profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es un Dios que perdona y un Dios que olvida. Iglesia, nuestro Dios se deleita en la misericordia. Yo quiero que usted lo crea y lo entienda. En la vida religiosa que usted y yo tenemos y la tendencia a querer vivir en ese pecado justificándola, que el Señor nos llama a abandonarla, una de las cosas que tenemos que tener claro es que nuestro Dios se deleita en la misericordia. Él se deleita en perdonar.
Él se deleita en consolar. Él se deleita en restaurar. Dios se deleita en que las relaciones entre nosotros y entre el prójimo y entre otros creyentes sean reconciliadas, no sean divididas. Dios, nuestro Dios misericordioso, no se queda en su enojo. Nuestro Dios olvida. Dios ama la misericordia y nos llama a amar la misericordia como Él nos ha demostrado en su ejemplo y nos habilita con su gracia para amar la misericordia. Nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos y debemos, en la gracia del Señor, preferir el amor antes que el egoísmo, preferir el perdón antes que el rencor, preferir restaurar las relaciones antes de que se dividan, antes de que se pierdan, preferir consolar en vez de desanimar y condenar, preferir olvidar en vez de quedarnos en la amargura. Eso es amar la misericordia y se cultiva en la gracia de un Dios que ama la misericordia. Así que cuando creemos que la palabra de Dios es buena, experimentamos el fruto de vivir practicando la justicia, que es todo aquello que refleja el reino del Señor en nosotros, para resumirlo de esa manera. Pero además experimentamos el fruto de amar el carácter misericordioso de Dios y vivirlo en nuestras vidas relacionales. La verdadera vida espiritual ama la misericordia. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero después está el último, que creo que es el que sostiene todo. La verdadera vida espiritual camina humildemente con Dios. Verso 8, al final. Sino que solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Algunos consideran que Miqueas en este texto ha resumido la ley, como de amar la misericordia, practicar la justicia, resume la segunda parte de la ley que habla de amar al prójimo, no adulterar, no codiciar, que son las expresiones relacionales entre el pueblo, entre nosotros y externo, esa segunda parte de la ley. Pero también consideran que ahora cuando Miqueas dice y andar humildemente con tu Dios, encierra los primeros 3 mandamientos donde describen nuestra devoción y deleite y sumo gozo en Dios. Caminar humildemente con tu Dios es un llamado de Miqueas al pueblo más alto que los otros 2. Es como el fundamento o el motor para ver los 2 primeros. Veamos entonces que dice, en nuestra versión, Nueva Biblia de las Américas, dice, y andar humildemente con tu Dios. Pero esta expresión andar no está en otras versiones, como Reina Valera. Y es porque se entiende que el texto que dice, humíllate ante tu Dios, eso es lo que dice la versión, no andar humildemente con tu Dios. Simplemente la expresión, humíllate ante tu Dios, esa idea ya está comunicando una acción de comunión. Está comunicando un andar con Dios o un caminar junto a Dios. El hebreo literal dice, sé humilde para caminar con tu Dios. Entonces, esa es la razón por la cual la Nueva Biblia de las Américas toma la decisión de poner y andar humildemente con tu Dios. Es lo mismo que humillarte y humildemente describen el mismo carácter. Entonces, andar, noten que dice andar, que implica una relación, una comunión íntima con Dios, está descrito en un carácter que no puede brotar del ser humano por sí mismo, sino es por la gracia de Dios. Y es andar humildemente con Dios. Se anda con Dios dentro de un contexto de carácter, ahí está hablando de carácter, humildemente, y descansa o recae sobre un sujeto, Dios.
Otra forma de entender esto es que ese es el Dios verdadero, el gran yo soy. No hay forma de caminar con Dios si no es por la vía de la humildad o la vía de la humillación. El orgullo no nos lleva a caminar con Dios. Dios repudia el orgullo, se aleja del orgulloso. Entonces aquí lo que se nos está describiendo es que la vida espiritual que Miqueas llama es que entiendan que está centrada, fundamentada, nutrida, arraigada en una devoción profunda, real y experiencial con el Dios Trino a través de un carácter humilde, un carácter que se humilla ante Dios. Este caminar con Dios humildemente implica que el primer paso en cualquier entendimiento de una comunión espiritual con Él, lo que implica es que reconocemos que hay pecado dentro de nosotros y que pecamos. Eso es lo primero que hay que entender. Caminar humildemente con tu Dios es reconoce que tienes pecado interno que mora en ti y pecas. Lo cual hace que lo segundo sea que necesitas una gracia sobreabundante, una gracia continua, un perdón continuo, una salvación continua, una transformación y santificación continua, para que eso nos lleve a un fruto de humillarnos. Una expresión que significa ríndete ante Dios, baja la guardia, quita toda idea falsa de que eres autosuficiente o poderoso en ti mismo para cualquier cosa. Eso es orgullo. La humillación baja eso, o bajamos toda guardia y deseo de ganar en las relaciones que tenemos o nos justificamos. Humillarte ante tu Dios reconoce que necesitamos que el Señor venga a nuestra ayuda, a nuestro auxilio, dándonos perdón, siendo Él nuestra fortaleza, que nos dé perseverancia y la gracia para vivir en medio de un mundo y en medio de relaciones que son difíciles, pero que cuando estamos en humildad y humillándonos delante del Señor, comenzamos a disfrutar de Él. Comenzamos a ver el mundo como Él lo ve. Comenzamos a responder a ese mundo como Él desea que respondamos. Este caminar humildemente con tu Dios, que implica que reconozcas y yo reconocer que tenemos la presencia del pecado aún y pecamos y por ende somos más necesitados que capacitados, nos hace pedirle al Señor su auxilio, su gracia para vivir conforme a Él. ¿Saben qué resulta eso? Resulta en vidas que confían en los tiempos más complejos. Resulta en vidas que confiesan y se apartan de sus pecados. Resulta en vidas que sirven a sus cónyuges sin esperar nada a cambio. Vidas que temen al Señor y menos a los hombres. Resulta en vidas que abrazan la voluntad de Dios, aun cuando eso signifique recibir las críticas, rechazo, abandono, despidos o aún hasta la muerte. Este caminar con Dios resulta en vidas que piden ayuda cuando la necesitan. Vidas que dan generosamente para el bien de otros. Resulta en vidas hospitalarias. Resulta en vidas que hablan con gracia, amor y verdad. Vidas que no esperan tener lo que desean, sino que anhelan lo que Dios les dé. Vidas que crecen en contentamiento. Vidas llenas de gratitud. Vidas que no se afanan por las cosas de este mundo. Vidas que se apartan de este mundo y sus deseos. Vidas que buscan a Dios como lo primordial para funcionar y experimentarle a Él en medio de este mundo. Vidas que caminan humildemente con su Dios. Eso requiere humildad, humillación. Y este es el llamado, mis hermanos, en Miqueas 6:8. Camina humildemente con tu Dios.
Pero es también el llamado a nuestras vidas, no solo en Miqueas, en general. El llamado a las Escrituras es a la humildad y a la humillación. Ahora, déjenme leernos algunos textos para cerrar esta idea del valor que yo espero que salgamos de aquí, reconociendo que la verdadera vida espiritual no solo practica justicia y ama la misericordia, lo cual es glorioso, pero son resultados de algo más grande, y es caminar humildemente con tu Dios. Y haya en nosotros un deseo de decir: Señor, he caminado con vos en algunos aspectos en orgullo, y por eso no te experimento, por eso no te veo, por eso no te siento, por eso creo que no estás conmigo. Pero es que en orgullo Dios no se acerca, en el orgullo Dios no bendice. Es en la humillación, es en la humildad. El que habla y dice: Señor, ya he creído que he podido vivir mi vida por mucho tiempo así, pero realmente lo reconozco que ya no se puede. He creído que Cristo no es suficiente, pero realmente lo es suficiente en este momento. Esa es una vida humilde. Esa es la vida que el Señor nos llama. Oigan lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12-13. Hablando de un rey particular. Cuando estaba en angustia, para que se nos describa la expresión de corazón, cuando estaba en angustia, este texto guárdelo, atesórelo. Si ocupan el sermón yo se los paso, no se preocupen. Segundo libro de Crónicas 33, 12-13. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios. Oigan lo que ese texto dice. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de el Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén y a su reino. Y entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Vean el ejercicio de angustia. Todos aquí sabemos lo que la angustia es. Todos sabemos lo que es ese momento donde parece que no hay salida, donde el corazón se aprieta, donde lo que sale es, ya uno no sabe ni qué está saliendo. En el momento de angustia, el texto nos anima a implorar al Señor, tu Dios. Ya solo ahí explica que has bajado la guardia, que has reconocido y te humillas grandemente, delante de Dios. Y no importa lo que él haga después, el punto es que Manasés reconoció que el Señor era Dios. Ese es el punto, esa es la perla que nosotros queremos. Ese es el fruto del caminar con Dios. Es decir: Señor, tú eres Dios, tú eres ese Dios vivo y verdadero. Ese. En Isaías 57, 15, oigan lo que dice. Lo he leído otras veces aquí. Así dice, oigan cómo Dios se describe: el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Si hay otra forma de expresarse a Dios, es santo, porque Él es santo, así dice. Oigan lo que el alto, sublime y santo dice: yo habito en lo alto y santo. Como para que entendamos que nadie es como Él. Él es aparte de nosotros. Pero escuchen, oigan lo maravilloso. Yo habito en lo alto y sublime, en lo alto y santo, perdón. Pero yo también habito con el contrito y humilde de espíritu. Eso es impresionante, mis hermanos. Yo habito, yo moro, yo camino, yo estoy, yo me regocijo, yo escucho, yo hablo, yo toco, yo estoy, yo proveo, yo habito con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y ahí mismo Isaías, contemporáneo, Miqueas escribió en el 66:2, dijo: esto lo hizo mi mano y todas estas cosas llegaron a ser. ¿Qué, Señor? ¿Qué hicieron tus manos?
a este es el que voy a mirar. ¿A quién miras? Oiga lo que dice, yo voy a verlo. ¿A quién? ¿A quién miras, Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Nadie va a temblar ante la palabra del Señor con orgullo. Nadie va a temblar ante la palabra del Señor con justificaciones religiosas. El que tiembla ante la palabra del Señor no es porque tiene miedo de esa palabra, sino que reconoce que esa palabra es fuente de vida, de consuelo y de esperanza, y tiembla y su corazón se quiebra y baja todas las guardias y Señor, solo de ti puedes recibir agua para vivir mi alma. Es con ese que yo miro. Ahí la expresión es agrado, me acerco. Lo que significa es que entonces hay cosas que Dios no ve. Y Dios no ve el orgullo. Dios mira al contrito y humilde de espíritu. Y Santiago 4 explica uno de los textos más hermosos. Dice el verso 6, pero Él, Dios, Él da mayor gracia. ¿En serio? Sí, Él da mayor gracia. ¿A quién? ¿O cómo? Él da mayor gracia, por eso dice el Señor, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para ser humilde necesitamos gracia. Y el Señor da gracia al humilde. Así que Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, porque Él les da la gracia para hacerlo. Limpien sus manos, pecadores. Ustedes, doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Con qué? Con la gracia que el Señor les da para que se acerquen a Él y Él se acerque a ustedes. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Iglesia, el Evangelio ha hecho posible que nosotros podamos afirmar la gracia de Dios en nuestras vidas para poder ver textos como los de Miqueas cumplirse en nuestros procesos de santificación bajo el poder del Espíritu Santo. Y déjeme agregarle, dentro del contexto de una iglesia local, Miqueas 6:8 no se experimenta fuera de la iglesia, se experimenta dentro del pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, porque yo veo cómo practicas justicia, yo soy animado a practicar justicia. Yo veo cómo amas misericordia, yo soy animado a amar la misericordia. Yo veo cómo caminas con tu Dios y yo soy animado a caminar con tu Dios, porque ese Dios que te da gracia para eso es el mismo Dios que me puede dar gracia a mí para caminar con eso. Es el contexto de una iglesia. Pero vivir Miqueas 6:8 es imposible para todos los que estamos aquí. Es imposible. Ninguno puede cumplir Miqueas 6:8. Déjame desanimarte un poco. Las mejores obras de obediencia que crees que puedes hacer son trapos de inmundicia delante del Señor. Todas tus obras y las mías son trapos de inmundicia delante del Señor. Las obras que Él huele son las que Él planificó por las cuales andemos. ¿Y saben cuál es una? Que caminemos con Él humildemente. Lo que eso quiere decir ese texto es que mata la religiosidad. A Dios no le interesan tus obras si tu corazón no está en Él. A Dios no le interesan nuestras oraciones si nuestro corazón no depende de Él. Esas obras de oración y leer la Biblia sin un corazón que reconoce y tiembla ante su palabra son trapos de inmundicia, hermanos. Solo Dios puede hacer Miqueas 6:8 real en nuestra vida. ¿Y saben algo? Lo hizo. Lo hizo a través de la obra de Cristo. Así que debemos de evitar la tentación de la religiosidad o las mentiras de nuestro corazón que le van a decir, tienes que hacer más, o no es suficiente. Hermanos, salgan de aquí, pongamos, corra, dele, sí. Cuidado, porque eso puede ser legalismo. Este texto, en vez de hacerte creer que te falta y que no es suficiente, este texto te dice, no tienes que hacer más. Ya se hizo por vos. Recíbelo con gracia. Recíbelo, porque el Espíritu que
mora en ti, te hace experimentar esto, obedecer esto, desear esto y aplicar estas verdades a tu vida y poder disfrutar de Dios de una manera plena y profunda. No es que tienes que hacer más, es que ya se hizo. Es que tienes que creer lo que Dios ya hizo y abrazarlo. Así que nuestro Dios nos llama a una verdadera vida espiritual. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué es lo que tu corazón piensa cuando escucha este texto? ¿Cuál será el deseo que predomina en nuestros corazones? ¿Qué barreras estorban delante de este texto en nuestras vidas? ¿Saben qué es la petición y es lo que vamos a cantar? Es que Dios traiga su reino a nuestra vida y empiece en nosotros para una vida espiritual. Necesitamos que obre y su reino se establezca dentro de nuestras almas y poder disfrutar de Él y caminar humildemente con Él. Vamos a orar. Padre, si he de pedirte algo puntual por nosotros, tu pueblo, hoy es que nos concedas un deleite en ti para caminar contigo humildemente, Señor. Empieza en nosotros aplicando tu reino para vivir para ti y contigo. Señor, sabemos que somos pecadores, eso está claro delante de nuestros ojos. Reconocemos nuestra facilidad de religiosidad y nuestra facilidad de vivir doble vida y falsedad, eso lo reconocemos, Señor, y te pedimos perdón por eso, pero te pedimos que en tu gracia y en tu poder obres el fruto de tu reino que nos haga practicar justicia, amar misericordia y caminar humilde contigo. Que podamos cantar esta canción, Señor, como respuesta a la meditación de nuestros corazones a través de este texto. Porque queremos vivir vidas que se nutren en ti. Reconocemos que tú eres nuestro Dios que nos ha sacado de la esclavitud. Reconocemos que te fallamos, eso no hay duda. Pero es que queremos aprender a repudiar el pecado y queremos aprender a amarte. Y solo amándote a ti, deleitándonos en ti, caminando contigo, es que eso es posible. Obra en nosotros tu reino, Señor, te lo pedimos confiando en la obra de Cristo Jesús a favor de nosotros, en su nombre y para tu gloria. Amén.